con la potencia, normalidad y patología de las emociones en la infancia y adolescencia, a cargo de María Luisa Domínguez López, del Servicio Andaluz de Sevilla. Actualmente María Luisa se desempeña en el Hospital Macarena como psicóloga clínica y colabora con la Universidad de Sevilla como asistente honoraria en el Departamento de Psiquiatría. Ha trabajado en la consulta por muchos años con niños y adolescentes. Entonces, María Luisa. Bueno, ha sido una exposición emocionante la de la doctora Betancourt. Me alegra mucho que haya personas que defiendan con esa pasión la educación. Estoy totalmente de acuerdo con ella en que la figura del profesor es la más importante de la sociedad. Y de hecho yo trabajo con niños, he trabajado durante mucho tiempo con niños, y algunas veces me llegan a la consulta y a lo mejor el niño o el padre o el adolescente me dicen, bueno, es que el profesor, la profesora ha tomado esta medida educativa conmigo, yo no estoy de acuerdo porque es injusto. Y yo siempre le digo una cosa, mira, antes que aprender lo que es justo y lo que no es justo, lo que tienes que aprender es a respetar la autoridad. Y si el profesor ha dicho eso, tú tienes que acatarlo porque es tu profesor. Entonces, es verdad que actualmente pues, se está quitando, se le ha pensado mucha autoridad al profesor y sería importantísimo que se devolviera de alguna manera desde la administración y desde donde haga falta. Bien, empiezo con mi presentación, no sé si me va a dar tiempo porque yo contaba con 45 minutos y no me había contado con el espacio de preguntas, pero bueno, voy a resumir. Es difícil el tema de diferenciar las emociones normales de las patológicas en el niño y el adolescente es una misión prácticamente imposible, pero lo vamos a intentar. Después me arrepentí de elegir este tema, pero me parece muy importante y además muy útil. Empezaré contando una experiencia que tuve cuando estaba trabajando en el Centro de Salud Mental de La Palma del Condado como psicóloga clínica. Me llegó un día a la consulta un padre con su hijo de 5 años, se sentó, el hombre era muy grande, el niño muy pequeñito, y yo le pregunté qué deseaba, cuál era su problema. Entonces el hombre me dijo con mucha seguridad en sí mismo y en lo que estaba haciendo, que por favor le dijera al niño que el miedo no existía. Entonces me decía, pero sí doctora, dígale al niño que el miedo no existe. Claro, evidentemente no pude satisfacer la petición de este hombre porque, entre otras cosas, si lo hubiera hecho, acto seguido tendría que haber abandonado mi profesión, ¿no? Si el miedo no existiera, ¿no? Se puede pensar que el hombre lo que quería decir en realidad es que no había motivo para tener miedo. Pues yo creo que tampoco en este caso habría sido muy exitosa esa afirmación, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de los niños, pues son seres que aún no tienen conocimiento sobre la realidad, sobre los peligros de la realidad, y tampoco tienen desarrollada la capacidad de autocontrol. Entonces el miedo es un aliado muy importante para frenar ese impulso del niño, ese brío del niño, y evitar que se meta en potencial peligro, ¿no? Claro, que todo tiene que ser en su justa medida. Yo recuerdo cuando de pequeña me metía miedo con el hombre del saco. Yo no sé si eso todavía se sigue utilizando hoy en día, pero la verdad es que era súper efectivo, ¿no? Porque a mí me encantaba irme por el campo y perderme, y era
y toda emoción, para que sea efectiva, para que sea útil, tiene que estar en la medida adecuada. Se utiliza, por ejemplo, en las campañas publicitarias en prevención de la salud, se utiliza el miedo como estrategia. Por ejemplo, cuando en las cajetillas de tabaco vemos, por ejemplo, el fumar mata, o en los anuncios que se exponen a lo mejor se presentan enfermedades, por ejemplo, de cáncer de mama, para que la mujer vaya a hacerse las revisiones. Entonces se ha estudiado que si el miedo que provoca la campaña es excesivo, lo que estamos consiguiendo es el efecto justamente contrario. Es decir, que se produce un rechazo de la campaña publicitaria, un no querer ver, no querer mirar hacia otro lado y una negación del problema. Entonces tienen que afinar muy bien cuánto miedo provocan para lograr por ejemplo, en las campañas de accidentes de tráfico, ¿no? Cuando sale la persona con el carrito de ruedas, ¿no? Y tiene un accidente, pues está provocando un miedo que se supone que es el justo para que cuando sales a carretera te frenes, ¿no? Y no vayas tan deprisa, ¿no? Entonces las emociones son muy importantes, tienen una utilidad fundamental en el control de la conducta y en la regulación de la conducta. Ya digo que a veces, bueno, pues esto no siempre se utiliza de manera adecuada. También yo recuerdo, tampoco sé, yo me imagino que esto hoy en día no, pero se decía, ¿no?, que también intentando inculcar una conducta moral, se decía que la masturbación, por ejemplo, producía calvicie, porque se entendía que las relaciones sociales tenían que estar dentro del matrimonio y la finalidad era la procreación, ¿no? Bueno, pienso que eso no conseguía nada más que los adolescentes, nada más levantarse por la mañana, mirarse en el espejo asustados a ver cuánto pelo le quedaba, ¿no?, todavía, ¿no? En fin, que quiero decir que las emociones hay que tratarlas, pero siempre regulando su intensidad y con una cierta sensatez. Actualmente estoy trabajando en el hospital de día, no tengo el problema que decía la doctora de listas de espera ni de espera en la consulta. Me siento muy afortunada porque eso lo he vivido yo, no tener tiempo para atender a los pacientes y ver que no le estás curando la ansiedad, sino que se la estás provocando. Y ahora mismo pues trabajo con pacientes que están allí toda la mañana, siempre son los mismos, y los puedo conocer, puedo vivir su día a día y es magnífico y maravilloso. Y tengo un grupo que es de manejo de la ansiedad. Entonces yo estaba con los pacientes pues intentando enseñarles lo que era la ansiedad y a controlarla, y yo creo que fue al segundo o al tercer día uno de los pacientes me preguntó, muy asombrado, muy sorprendido, no sé qué es lo que dije, pero de pronto me preguntó, pero oiga usted, doctora, es que entonces la ansiedad nunca va a desaparecer. Y entonces pues, claro, a mí me sorprendió la pregunta, porque el nombre del grupo era manejo de la ansiedad, no era erradicación de la ansiedad, ni eliminación de la ansiedad, ni del terreno de la ansiedad, sino manejo de la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un síntoma de que algo va mal, nos está avisando de que hay un peligro. El miedo nos avisa de un peligro exterior y la ansiedad nos está avisando de un peligro interior, que es que nos estamos exponiendo a una estimulación del medio o a unas condiciones que no sobrepasan, con las que no podemos. Y entonces estamos agotando nuestros recursos de energía y tenemos que parar a ver qué pasa y cómo reformulamos el problema, la situación, para poder sobrellevarla y que no nos acarree un problema de salud. Por lo tanto, la ansiedad no se debe de eliminar, sino uno debe parar y preguntarse qué es lo que me está pasando y luego aprender a manejarla, ¿no? Si uno la elimina, pues uno puede morir, fallecer, llegar a un estrés grave y fallecer. Hay casos de fallecimiento. Ya lo dijo, creo, el odontólogo, creo que fue el que lo comentó, ¿no? Es cierto, una persona puede ir acumulando trastornos psicosomáticos con una situación de estrés porque no quiere percibir la ansiedad, muchas veces porque se hacen juicios de valor sobre las emociones. Y entonces la ansiedad se suele asociar a un signo de debilidad, a un signo de poca fortaleza, de poca madurez.
decir ahora que eran claras, ya con esto me contento, ¿no? Cuando trabajamos con las emociones, y sobre todo cuando trabajamos con las emociones en niños y en adolescentes, hay dos actitudes que deberíamos eliminar, que deberíamos de evitar completamente. Una de ellas es la creencia errónea que tenemos hoy en día, debido a los avances de la tecnología, de los medios, a la comodidad de los medios de vida que hay hoy en día, de que pues no tenemos que tener molestias ninguna, de que si tenemos una molestia ya disponemos de los recursos y de los avances tecnológicos para eliminar esa molestia. Y entonces cuando hay cualquier molestia tenemos que eliminarla. Esto no es así, quiero decir, las emociones muchas son agradables, pero otras son muy molestas. No sé si, bueno, eso lo vemos en cualquier sitio, el niño que empieza a llorar y de pronto la mamá o le pone el chupete, o le da la tablet, o le da la play, o le da cualquier cosa para que se calle rápido. Pero menos veces vemos a la mamá preguntándole qué te pasa, con cariño, ¿no? ¿Qué te pasa? Cuéntame, para que vaya poniendo en palabras cómo se siente y vaya definiendo, perfilando una emoción que es muy general, que es la de malestar, definiéndola en distintas cualidades, ¿no? Entonces, eso es una cosa que hoy en día deberíamos de recuperar, aprender a soportar el sufrimiento, porque del sufrimiento aprendemos de nosotros mismos. Entonces, eso es una cosa que tendríamos que recuperar nosotros los adultos y después inculcárselo a los pequeños. La segunda idea que me parece muy importante es que cuando trabajamos con las emociones es muy importante evitar cualquier tipo de juicio de valor, porque es lo más fácil. Nosotros solemos reaccionar ante una emoción con otra emoción, y eso, y si no toleramos ese sufrimiento, ese malestar, lo más fácil es etiquetar. Etiquetamos y ya nos quedamos tranquilos, lo dejamos a un lado, lo apartamos. Por ejemplo, si vemos a un niño que tiene miedo por la noche, pues el padre le puede decir, pero tú eres muy edita, no tengas miedo, no, venga, acuéstate a la cama, que es muy edita, no seas cobarde, este niño ya es muy cobarde. Si por ejemplo vemos a un niño que está tumbado, que no sabe lo que hacer, que va de un lado para otro, es decir, un niño aburrido, enseguida le vamos a poner la etiqueta de que el niño es vago, ¿no? Este es un niño vago, que no se interesa por nada, no quiere hacer nada, y ya se le queda al niño que es vago, lo asume como un elemento de su propia identidad, ¿no? Igualmente, si el niño está irascible, pues le vamos a decir que el niño hay que ver cómo es, que es un cabrón, el niño. En la envidia vamos a decir que ese niño es un malvado. En los celos podemos decir que el niño es un inseguro, porque es un inseguro, porque tiene que tener confianza en sí mismo. Y vamos a etiquetar, y en el momento que estamos etiquetando, nos estamos relajando. Estamos apartando el problema y estamos dejándolo a un lado. Ya lo he etiquetado, ya lo he resuelto. No podemos etiquetar, tenemos que preguntar qué pasa, hablar con el niño. ¿Cómo te sientes? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Y ayudarle a perfilar, a poner en palabras eso que le ocurre. Bueno, aquí me gustaría hacer un comentario sobre la posición de la doctora también, porque además de intentar realmente eliminar las emociones negativas, porque nos resultan molestas, sin embargo no reparamos y que es muy importante inducir las positivas. Efectivamente, vosotros como profesores, la mejor herramienta que tenéis es inculcar eso, la emoción, el sentimiento, la ilusión por el conocimiento, la ilusión, la pasión incluso por el conocimiento, ¿no? Eso es el verdadero reto del educador, inculcar una emoción positiva que te va a transmitir una energía para funcionar. Porque esto es un poco difícil, un poco complicado de explicar. Philip Letts decía
intensidad, como la persona que quiere, que ama, que está enamorada, ¿no? Y hoy pues te quiere, mañana te odio porque mira lo que me has hecho, ¿no? Y entonces esas son las emociones, esas fluctuaciones que tenemos ante lo que nos ocurre, ante los estímulos que recibimos del medio. Philip Lecht lo diferencia de los impulsos, de las tendencias, yo diría también de las apetencias y de los deseos, porque supone un movimiento del organismo hacia el cuerpo, en una búsqueda. Me va a permitir dirigirme hacia algo que todavía no es. Yo me dirijo hacia algo que todavía no es, en una búsqueda de algo que necesito. En ese caso, es muy interesante esta descripción de Philip Lecht, porque dice que la vida anímica es la que introduce la noción temporal, la vivencia del tiempo, porque los impulsos, las tendencias, en ese camino de ir hacia lo que todavía no es, está introduciendo la dimensión futura del tiempo. Pues bien, en este sentido, las emociones nos introducirían en el presente. En el presente. De eso que nosotros vamos buscando, es lo que obtenemos, qué respuesta estamos obteniendo en el momento presente. Y entonces nos van a permitir ir regulando nuestra conducta en la consecución de esas metas y de esos objetivos que nos hemos marcado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el aprender a tolerar las emociones también permite al niño empezar a no mirar por la gratificación inmediata y poder hacer cada vez más, marcarse objetivos a largo plazo. Este también es otro de los retos de los profesores, porque si los niños tienen que estudiar un examen, lógicamente el niño, pues la gratificación que va a tener no es inmediata, la del aprobado, mira qué bien, el regalito que te hacen tus padres, eso lo tienen que postergar. Y si no aprenden a tolerar las emociones que les va provocando el estudio, no pueden planificar y no pueden programarse para una meta. No solamente eso, sino que además las emociones le van diciendo al niño, le van diciendo qué recursos tienen que poner en práctica. Por ejemplo, no es lo mismo si el niño ante el estudio se siente molesto, y le preguntas, ¿pero por qué? El niño se mueve de un lado para otro, se quiere levantar, se quiere ir, no. A ver, siéntate, explícame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Por qué te quieres ir ya? Pues lo primero que va a decir el niño, no puedo, no quiero, ¿no? Pero explícame, ¿qué es lo que está pasando? Entonces el niño te va a definir una situación de aburrimiento, ¿te aburre? Bueno, pues coge los colores y vas pintando, haces el estudio un poquito más divertido. Sea una sensación, por ejemplo, de impotencia, ¿no? Por algo que no puedes resolver. Bueno, pues mañana vas y se lo preguntas a un compañero, o quieres ayuda, se lo preguntas a un profesor. Una situación, por ejemplo, ¿no? De fracaso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque me he equivocado y no me quiero equivocar. Bueno, pues ya está, esa es la emoción. Delimitas la emoción y luego le pones el remedio, pero primero tienes que delimitar cuál es la emoción. No te puedes quedar con la molestia del niño, porque la molestia del niño se puede abrir en muchos abanicos diferentes, en muchos significados distintos, y tienes que trabajar de modo particular, a enseñarle al niño cuál es la limitación que está teniendo en ese momento, para poder aplicar. Nosotros podemos pensar, bueno, pues podemos pensar perfectamente que esto se puede hacer a nivel racional. A nivel racional yo puedo planificarme una serie de metas que quiero conseguir porque son buenas, porque la sociedad dice que bueno, yo quiero estudiar ingeniería porque dicen que es una buena carrera. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pues voy a ir, me voy a internet, miro qué tengo que hacer para matricularme, después para qué cursos son, pues me falta a lo mejor tener idiomas y voy haciendo un plan de pasos que tengo que hacer para hacer la carrera de ingeniería. Podría hacer eso, ¿no? Ir cotejando qué cosas voy consiguiendo en esos pasos que me he dado para conseguir esa meta. Eso sería un planteamiento completamente racional que nos ayudaría a dirigir nuestra conducta hasta el objetivo. Pero ¿qué faltaría ahí? Ahí faltaría una cosa fundamental. Faltaría la emoción.
Entonces, esa motivación es fundamental. Sin eso no hacemos nada, no conseguimos. En esta vinculación, pues entran también emociones positivas, no solamente negativas, por supuesto, la empatía, la vinculación con los demás, por ejemplo, nos dará el sentimiento de empatía. La vinculación con nuestras metas, con nuestros logros, nos lo da pues la ilusión, por ejemplo, o el anticipar una satisfacción que vamos a recibir. Por ejemplo, los celos y la envidia nos mueven a buscar un lugar en el mundo. No sé si eso lo habían pensado, ¿no? Un lugar en la estima de los demás y un lugar en los logros que conseguimos. Son dos sentimientos incómodos, pero que nos motivan a buscar ese lugar, ¿no? En el mundo. Una vez recibí en la consulta a un chico que curiosamente estaba muy apenado, muy nervioso, estaba muy nervioso, se encontraba muy mal porque su abuela estaba enferma y iba a fallecer de un momento a otro, cualquier día podía fallecer. Entonces empecé a escucharlo y esto es una cosa, tienes que escuchar a la persona porque no puedes anticipar ya, por evidente que sea, lo que te va a contar, ¿no? Puedes pensar, bueno, pues se ve ya que va a perder a la abuela, a la que tiene mucho cariño y está nervioso, pero no quiere que ese momento llegue. No, lo que este chico, yo me dediqué a escucharlo, y lo que este chico planteaba es que estaba muy nervioso, muy preocupado, porque no sabía, cuando llegara el momento del fallecimiento de la abuela, si iba a sentir algo. No sabía cómo podía sentirse. No sabía si iba a poder tener el sentimiento de dolor por la abuela, por el fallecimiento de la abuela. Era lo que estaba preocupando. ¿Por qué le estaba preocupando esto? Le estaba preocupando porque eso hablaba de su vinculación con la abuela y temía no tenerla suficiente. Temía que la abuela falleciera y no ser capaz de sentir lo que él creía que debía de sentir por esa abuela a la que adoraba. Entonces, claro, lógicamente lo que él estaba haciendo era, pues, a veces una negación, ¿no?, de ese dolor tan intenso. Cuando la emoción es muy intensa, como ya he explicado anteriormente, uno la niega y a veces sentimos que no podemos sentir, pero lo que pasa es que no podemos soportar la intensidad de esa emoción y lo que hacemos es anularla, pero sí está ahí latente. Entonces las emociones nos vinculan con la realidad y introducen una cualidad de valor a las cosas que nos permiten definir el mundo y definirnos a nosotros mismos. Y bien, si tengo tiempo, todavía unos minutillos, en la diferenciación me parece muy importante hablar de la importancia de las emociones. Y en la diferenciación de las emociones normales y patológicas en los niños tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Cuando hablamos de trastornos emocionales en los niños, hay una diferencia muy importante respecto a los trastornos emocionales en los adultos. De hecho, en las clasificaciones de salud mental, las clasificaciones actuales, tienen un apartado completamente diferente. Y entonces entran a formar parte de lo que son los trastornos de las emociones de inicio habitual en la infancia. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Las diferencias fundamentales es que los niños, la mayor parte de los trastornos emocionales tienen relación con un proceso de adaptación a los sucesivos cambios evolutivos que van pasando a lo largo de la vida. Son adaptaciones a esos cambios que perciben en sí mismos, pero ojo, esto también es muy importante, cambios que perciben en los demás a sus cambios. O sea que si el niño, por ejemplo, por poner un ejemplo, el niño empieza a andar y empieza a corretear, nosotros vamos a reaccionar, ¿no? Hay un niño que se me va, que cruza la carretera, vamos a reaccionar poniéndole limitaciones y el niño tiene que adaptarse primero a esa sensación de omnipotencia que tiene, que se quiere tragar el mundo, corriendo y descubriendo el mundo,
Y luego tiene que adaptarse también a nuestro control, que empieza a ser más fuerte y más exigente, porque el niño si no le decimos no tú aquí, pues le puede pillar un coche, se puede caer por un precipicio, en fin, entonces tiene que ir adaptándose y muchos de los trastornos emocionales son productos de esa adaptación, de ese periodo de adaptación. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que entender que esto es una transición, es un camino que va a llevar a una maduración, es decir, que es necesario pasar por ahí, el niño tiene que pasar por ahí para poder madurar y para poder conformar su personalidad. De manera que tenemos que entenderlo de esta forma, porque tenemos que dar la justa importancia a estas alteraciones emocionales, saber que forman parte del desarrollo, y lo único que a veces los padres tenemos que hacer es regular la intensidad de la emoción. Si la emoción es muy intensa, pues simplemente agrupar al niño, contenerlo, ¿no? Tranquilizarlo un poquito, no eliminar la ansiedad poniéndole el chupe y dándole la tablet, sino un poquito apaciguándolo, ¿no? También existen los padres que el niño está con la rabieta, y entonces los padres se ponen a discutir con el niño con la rabieta. Entonces no puedes discutir con un niño con una rabieta, cálmalo primero un poquito, cuando ya se haya calmado, entonces hablas con él, ¿no? Pero, o sea, que tendríamos que ni eliminar esa emoción, ni tampoco permitir que se fuera muy arriba, muy alta, ¿no? El niño que está muy ilusionado, por ejemplo, que se quiere ir a la playa, ¿no? Y ya quiere salir y está en la puerta y no nos deja preparar las maletas. Bájate un poquito, no te ilusiones tanto, que todavía no es el momento. Entonces las emociones, todas sean negativas o positivas, hay que rebajarlas un poco, para que el niño las vaya digiriendo, las vaya comprendiendo y las vaya manejando. Por poneros un ejemplo, ¿no?, de esto, bueno, pues está, por ejemplo, las pesadillas y los terrores nocturnos son muy frecuentes. Es curioso cómo los terrores nocturnos, no sé si sabéis la diferencia que tienen con las pesadillas. El niño no es miedo a la oscuridad, no es el miedo a la oscuridad, también se confunde mucho, ¿no? El niño se levanta por la noche con una reacción vegetativa muy intensa, está en un estado casi de shock. Tú intentas hablar, calmarle, pero no responde a ese intento de ser calmado, de ser tranquilizado, porque no está en estado de vigilia, pero no pasa nada, esto solamente dura 5 minutos, después el niño sigue durmiendo, tal cual, y por la mañana no recuerda absolutamente nada. Es muy espectacular, pero es algo muy normal dentro del desarrollo. Bueno, pues, yo he tenido niños que llevaban a lo mejor con terrores nocturnos, a lo mejor un año entero, y simplemente con el consejo a los padres de que por la mañana no comentaran lo que había pasado por la noche, porque por la mañana siempre se ponían con el niño con el bebé, pero ¿qué te ha pasado? Pero es una pesadilla, pero estás mal, ¿qué te pasa? Muy alertados, y eso es lo que estamos manteniendo, esa sobreexcitación del niño. Simplemente decirles, no comentéis nada, no habléis del tema, en 2 semanas desaparece totalmente. Lo mismo puede pasar con otras cosas que también fastidian mucho a los padres, que son, por ejemplo, los tics, que aparecen a la edad de los 7, 8 años, o las manías, ¿no? Las manías que tienen los niños de poner al menos sus zapatillas siempre en el mismo sitio, ¿no? De ir a lo mejor de poner su cuaderno de una manera colocada, con los lápices. Son manías, ¿no?, que tienen que tener de la comida, por ejemplo, a lo mejor que eliminan un tipo de comida que no quieren, ¿no? Van haciendo restricciones en la conducta como una manera de manejar la ansiedad. Si tú intentas controlar el síntoma, niño, no tengas el tic, procura controlarlo, o no tengas la manía, no hagas esto tan absurdo de poner las zapatillas aquí en una posición determinada, ¿no?, de la cama, o tener la cama en una orientación, o que te lean el cuento antes de acostarte necesariamente, ¿no? Bueno, intentas controlar, eliminar eso, el niño va a empeorar y va a tener más manías. Sin embargo, si lo entiendes
pase un poco con él, en que se sienta un poquito más tranquilo, más relajado, pues eso tiene su periodo y va a pasar. En el momento que cambie de edad, de etapa, se le van a quitar los tics, se le van a quitar las marihuanas, ¿no? Entonces también asesorar a los padres que se tranquilicen, que no critiquen al niño en este sentido, pues también es milagroso casi, ¿no? Gracias. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces las emociones de los niños no corresponden a los niños, corresponden a los adultos que les rodean. Tú ves a un niño que está muy nervioso, tremendamente nervioso, ha disminuido la ingesta alimentaria, no tiene ganas de comer, pues no se concentra y le empiezas a preguntar y el niño es completamente feliz, se ríe contigo, hace bromas, está encantado en el colegio, tiene un montón de amigos, pero el niño en la casa está en su plan, está irritable. Tienes que preguntar a los padres si están pasando algún tipo de estrés, porque están contagiando al niño de sus emociones. Entonces, lo más importante es estudiar ahí la autonomía del niño. Suelen ser niños que están muy apegados a los adultos y hay que delimitar muy bien los espacios, espacio del niño, espacio del adulto, y siempre que hay problemas familiares, hablarle, contarle al niño algo de lo que está pasando, porque se tiende mucho a ocultar, a no decirle al niño qué pasa por no preocuparle, que el niño tiene unas antenas que detecta los problemas, no sabe cómo, y se entera de cosas, oye palabras sueltas, y siempre tenéis que tener en cuenta que va a ser muchísimo mejor la explicación que vosotros tenéis de la realidad que la fantasía del niño, porque la fantasía del niño es brutal, la fantasía del niño se dispara, y sin embargo si tú le explicas algo de lo que está pasando, si son problemas económicos, o si mamá y papá se están separando, el niño lo va, o si un familiar ha fallecido, el niño lo va a entender, porque los niños tienen una gran capacidad de elaboración, una capacidad increíble de elaborar el sufrimiento, si se les habla, si se les explica, si se les comprende y si tienen su lugar, ¿no? Muchísimo mayor que los adultos, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que ya podemos terminar. Esas tres actitudes serían fundamentales: no ignorar los afectos, no dramatizar tampoco, no ridiculizar al niño, conseguir que el niño sea un niño autónomo, independiente, que tenga su lugar, y ayudar a expresarle, ayudar a que se exprese y a que diga lo que siente, exprese las emociones. Muchas gracias por Tenemos tiempo de preguntas. Sí. Quisiera hacer una pregunta. Cuando está haciendo un repaso por las distintas patologías, se me ha ocurrido el tema del espectro autista. ¿Cómo crees que es la afectividad dentro de ese espectro autista? Dada la dificultad que tienen ellos para establecer vínculos y me parece... Sí, voy a beber agua porque es un tema complicado. El niño autista es el que, yo diría, uno de los trastornos que requiere mayor nivel de especialización para tratarlo. O sea, no es suficiente que le trate un psicólogo, que tiene que ser un psicólogo muy especializado y necesita un equipo de tratamiento con el niño, no solamente un psicólogo, necesita un educador, una atención social en el colegio, un apoyo a la familia. Entonces el tema de las emociones en el niño es complicado porque el niño tiene que aprender con sus esquemas de conocimiento que son diferentes, y eso no lo podemos cambiar. Tiene que aprender unas estrategias que le permitan comprender a los demás, porque no van a empatizar, pero sí pueden comprender, pueden identificar las emociones, aprender estrategias con las cuales identifican qué es lo que está pasando
con unas reglas que van aprendiendo y aprenden a manejarse, a relacionarse dentro de un medio que no es propio. Es como si un pez que vive en el agua, pues te pones a vivir en el aire, ¿no? En el espacio exterior. Es así, no puedes lograr una curación, pero sí le puedes dar instrumentos para que se adapte. Hay una cosa, ya aprovecho para decir esto porque es muy difícil el diagnóstico del autismo. Se puede confundir con una multiplicidad de problemas distintos, y hay una cosa que es una prueba absolutamente infalible, y es la capacidad de compartir la curiosidad. Si nosotros estamos en cualquier sitio, si yo estoy aquí y ahora mismo hago así, vas a comprobar que un montón de gente hace así. Si Es tú un vas recurso por la- teatral, es un recurso teatral eso. recurso De la mirada, es un recurso teatral. Un recurso teatral. Sí, sí, sí. Interesante, ¿no? La mirada del actor hacia todo el público y es así. Qué interesante, no sabes. Lo podéis comprobar en cualquier momento. Vais por la calle, no conocéis a nadie, hacéis así y vais a ver a una persona haciendo así. Yo lo he hecho al final. Entonces, desgraciadamente el niño autista no va a hacer eso. No lo va a hacer. Es lo que te permite diagnosticarlo con seguridad, ¿no? Esto es, cualquier otro niño lo va a hacer, el niño autista no. Ya digo, es un tema muy complicado y requiere un equipo de tratamiento porque yo desde luego es un tema que me interesa, no me he podido volver a mencionar un hospital de día. A veces pues la vida te lleva por determinados caminos que no eran los que a lo mejor habéis elegido, pero a mí me parece muy interesante que se investigara sobre el autismo, porque nosotros siempre somos egocéntricos pensando que nosotros tenemos lo mejor, ¿no? Y entonces los niños autistas tienen una manera de ver y de entender la realidad que si fuéramos capaces de ver qué es lo que ven ellos, estoy segura de que podríamos descubrir muchas cosas que nosotros no percibimos, ¿no? Entonces yo iría más allá, no solamente hay que tratar y ayudar al niño, sino que el niño autista también nos puede aportar a nosotros muchas cosas, ¿no? Es también lo que pienso también de la psicosis, por ejemplo, ¿no? También el psicosis tiene una manera de percibir. Lo que pasa es que es distinto, porque en la psicosis ya hay una ruptura de la persona, una desintegración, ¿no? Pero a veces son estructuras tan diferentes a la nuestra que yo soy partidaria y creo que es un respeto hacia la otra persona, ¿no? Tú le estás ayudando, pero también estás aprendiendo siempre, ¿no? Y creo que vosotros, los profesores, los docentes, creo que la actitud también esa, ¿no? Es buena, ¿no? Estás enseñando al alumno, pero a la vez estás aprendiendo, ¿no? Bien, no sé si he respondido. ¿Otra pregunta? Sí, antes me parece que has dicho que la ansiedad no es ni síndrome de debilidad ni tampoco de madurez, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que el manejo de la ansiedad podría provocar a una persona más madura? O sea, la persona adquiriría mayor madurez si maneja la ansiedad, no tiene nada que ver eso. Hombre, por supuesto, claro, sí, es lo que yo estoy defendiendo en la exposición de hoy, que el manejo de todas las emociones, no solamente las negativas, sino también las positivas, lo que primero va a dar es en el niño una formación de la personalidad adecuada que le va a permitir manejarse en el resto de su vida, ¿no? Definirse y manejarse. Y en una persona ya adulta, pues por supuesto, las personas siempre estamos evolucionando, siempre estamos aprendiendo, y siempre afrontar la ansiedad y saber manejarla te va a permitir un grado mayor de madurez, eso desde luego, pero sin querer eliminarla, simplemente aceptándola, te va a dar un grado de madurez, sí. Y esto es un prejuicio que hay que trabajar en la consulta, porque los pacientes dicen que se sienten muy mal, pero no quieren admitirlo. No quieren admitir que tienen miedo, que tienen ansiedad, porque van a ser cobardes, van a ser personas débiles, van a ser personas, y lo primero que tienen que hacer es quitar esos prejuicios. Vamos a trabajarlos más fácil y luego ya trabajar la emoción. Y
puedo hacer otra pregunta? En caso de una niña de 20 años, una hija de 20 años, que tiene todavía reacciones que para mí son demasiado adolescentes o infantiles casi, ¿no? Explosivas, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo recomendarías tú que hay que trabajar ese tema? O sea, aceptando que una persona ya adulta y por supuesto no intervenir ya apenas casi, o de alguna manera hay que intervenir, aunque tenga esa persona 20 años. Sí, por supuesto hay que intervenir siempre. Cuando la ansiedad es excesiva, lo primero que hay que poner es límite. Y para esto es la autoridad, ¿no? Mira, pues, muchas veces, a veces si es demasiado explosiva, solamente da la contención física, ¿no? Un paciente cuando llega al hospital con una ansiedad muy agitada, pues lo que puedes hacer es amarrarlo, ¿no? Y no le estás agrediendo, le estás ayudando. El paciente se siente mucho mejor. Mira, luego hablas con el paciente y te da gracias, ¿no? Entonces, lo primero es contenerlo y después, pues, ponerle límites a esa persona. Yo creo que 20 años ya. No, con 20 años hoy. ¿Qué límite le va a dar oficial? Si adulto es cuando una persona ha adquirido una serie de responsabilidades en su vida, consigo mismo y con los demás, ¿no? Y bueno, pues si no ha tenido oportunidad de adquirir esas oportunidades, pues no. Muchas veces le dicen los pacientes, mira, yo no veo a mi niña todavía preparada para mi niña que a lo mejor tiene 20 o 25 años, preparada para trabajar, y como usted tendrá que empezar a trabajar porque si no, no va a saber lo que son las responsabilidades, ¿no? Después ya hablaremos. Bueno, sí, no sé, no llevo yo el orden de preguntas. Ella creo que primero me había... Yo quería, algo que has comentado, ¿no? Sobre lo de los premios a los hijos por las buenas notas, o la Play, el móvil para callarlos, para tranquilizarlos cuando están nerviosos. Esto es un tema que ahora es bastante habitual, pero ¿quién debería dar a los padres para que esto no suceda? Porque a los maestros, las maestras, llegan a educación infantil los niños con una ansiedad que es muy difícil ya de controlar. Estoy viendo de los 20 años, claro, 3 años ya en la escuela, con una ansiedad de no poder tener inmediatamente aquello que quieren, porque lo tienen ya durante los 3 primeros años de su vida, y conseguirlo a los 20, pues no sé yo cómo se va a conseguir. Pero mi pregunta es, ¿qué se puede hacer para que en las familias esto se vaya trabajando? Porque es una realidad cada vez mucho más frecuente y yo creo que está influyendo mucho, incluso en la dinámica que después se genera ante la sociedad, pero en las aulas, no os quiero decir, por lo que vemos. Sí, además ¿Qué se podría hacer para que las familias tuvieran donde orientarse, se les orientara y se les ayudara a reconducir este tipo de ansiedad y de situaciones desde que tienen los niños? Bueno, no me ven. Está refiriendo a los premios, ¿no? A premiar Sí, estoy refiriéndome a las conductas que habitualmente se tienen cada vez más. Por eso te decías, ¿no? Por no dedicar la atención que a lo mejor en un momento determinado necesita el niño, ayudarle el móvil, la Play para que se caiga un rato, o decir, bueno, como saco buenas notas, te doy un premio. Pues es tu obligación, no tienes otra. Después ya te premiaré por otra cosa. De esa manera, que cada vez es más frecuente. Sí, bueno, a ver, vosotros escribís a los padres y mi recomendación es escuchar y tranquilizar. Los padres también van con mucho temor a que se les juzgue y que pensemos que son malos padres, ¿no? Entonces, lo primero es escuchar de manera abierta y luego, bueno, pues calmarle, que tengan paciencia, que aprendan a manejar sus propias emociones, es decir, no reaccionar a una emoción con otra emoción, ¿no? Y desde luego el tema del regalo hay que explicarles, ¿no? Porque a veces tienen un desconocimiento terrible con una simple transmisión de información, ¿no? De que el niño pues tiene, si no aprende a ilusionarse con los estudios, pues va a llegar su carrera estudiantil va a ser muy corta, porque bueno,
premios no van a generar, porque estamos, hay una división entre una diferencia entre lo que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? La motivación extrínseca es cuando yo me muevo por algo que voy a recibir externamente. La motivación intrínseca es que la ilusión y el entusiasmo surgen de mí, ¿no? Entonces está demostrado que si tú a un niño que tiene motivación y cualquier persona, una persona que tiene motivación por algo, porque sí, porque le gusta y le ilusiona esa cosa, empiezas a premiarla por hacerlo, empiezas a darle una recompensa, pierde la motivación. Pierde la motivación intrínseca y se convierte en extrínseca. Y ahí está pillado el niño y está pillado el padre ya de por vida, porque eso es muy difícil de salir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que informar y tener paciencia, porque bueno, por mi práctica los consejos hay que darlos 20 millones de veces hasta que entran en la cabeza. Pero la desgracia es que no existe escuela de padres. No existe, debería de existir. Sí, no sé si existe. Hay alguna En algún sitio hay algo.